ganando tiempo y hoy el tema es muy interesante. Vamos entonces a hablar de la guerra espiritual. El tema del cual nosotros vamos a hablar hoy es guerra espiritual. Lo que queremos concentrarnos en cuanto a lo que vamos a hablar sobre guerra espiritual no es fantasiosa, no es aquellas cosas que se hacen, ¿no?, determinadas acciones o cosas por el estilo para hacer confrontos espirituales contra el diablo. Hemos aprendido, creo que quizás en otra lección, en otro caso, que no debemos nosotros ser desafiantes, ¿no? Pero la batalla, la lucha, la guerra, las confrontaciones espirituales, ellas son constantes en nuestras vidas. Y hoy nosotros vamos a hablar de eso y por hoy vamos a entrar de frente al tema, ¿no? Vamos a entrar de frente al tema y vamos a ir a la primera parte. No vamos al recuadrito ahí, vamos de frente a la parte dice la guerra invisible, ¿no es cierto? La guerra invisible, dice. Entonces nosotros vamos a analizar profundamente esto respecto a nuestra relación con aquello que pasa a nuestro alrededor. Y repito, es un confronto diario. Es un confronto diario. Es interno, es externo. De todos los lados sufrimos ese tipo de dificultad en nuestra vida diaria como cristianos. Entonces vamos a ver sobre la guerra invisible. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12, donde dice así, o aquí en la lección nos dice así, habla de una lucha, ¿no? Efesios 6, 12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra, hay un espacio que debemos poner algo ahí, sino contra, y hay otro espacio, lo cual vamos a analizar entonces ahora. ¿Qué nos dice primeramente? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12? Y vamos a analizar este pasaje para entender lo que nos dice ahí. Efesios capítulo 6, versículo 12. Muy bien, vamos a ver. Yo voy a leer este primero, los demás ya les voy a indicar. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No? Entonces aquí nos indica la clase de lucha que nosotros tenemos. ¿No? Entonces descarta a aquellos confrontos humanos, ¿cierto? O sea, toda acción bélica de uno contra otro, en que a veces nosotros nos enseñamos incluso los unos contra los otros, debemos entender que esto no es a veces simplemente una acción humana, aunque en nuestra humanidad existen enraizadas las tendencias a estas cosas, ¿no? A la ira, a la cólera, al enojo y a todas estas cosas. Pero a veces hay que entender que por detrás de eso hay una acción espiritual. Y el apóstol está diciendo ahí, dentro de ese contexto, él está diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne. Y después dice, ¿cuál es el tipo de lucha que nosotros tenemos? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí demuestra que existe una clase de lucha espiritual y que esa clase de lucha confronta nuestra vida cotidianamente. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces vamos a tratar de complementar lo que dice aquí. Efesios 6:12 habla de una lucha. Según este versículo, la lucha no es contra ¿qué? Contra sangre y carne. No es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Ahora,
para definir un poquito, ¿no es cierto?, este análisis de ahí, es interesante tener en consideración lo que quiere decir esto. O sea, ¿qué son estas potestades, estas huestes espirituales? Y noten ahí que dice que son huestes. Cuando habla de huestes significa que son millones, ¿no? Una hueste es miles, ¿no? Una hueste es una cantidad enorme. Entonces está declarando que nuestra lucha constante son contra miles de espíritus malignos. Espíritus malignos. Y aquí nos dice claramente, huestes espirituales de maldad. ¿Y dónde actúan estas huestes espirituales de maldad? Dice que ellos actúan en las regiones celestes. ¿No? ¿Qué quiere decir esto de las regiones celestes? Podemos definir dos cosas en relación a las huestes espirituales que actúan en las regiones celestes. Primero, ellas tienen un actuar en la atmósfera, en el aire mismo, en la acción de la atmósfera. Ellos no están allá arriba en el cielo de Dios, ni directamente actuando aquí en el espacio límite de la tierra, sino están entre el cielo y la tierra. Ellos actúan desde ahí, pero cuando quieren influenciar y atacar, entonces es claro que actúan dentro de la esfera humana, ¿cierto? Entonces, ¿qué son huestes espirituales? ¿Qué son potestades? Son espíritus malignos de poder elevado, ¿no? Espíritus malignos de poder elevado. Entonces, aquí nos afirma que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que existen esos tipos de espíritus actuando, demonios, huestes espirituales, jerarquías demoníacas, que están actuando constantemente en contra de aquellos que son los hijos de Dios. Estas regiones celestes, si también pensáramos, puede ser dentro de la esfera de lo que es el ambiente eclesiástico, la iglesia del Señor. Regiones celestes. Regiones celestes. Ajá. O sea, podemos pensar dentro de esas dos áreas. La una, la más correcta, por decírselo así, es esta que opera en el aire, ¿no? Y las regiones celestes, que también puede significar o simbolizar el ambiente de la iglesia. Porque ¿cuál es la intención primordial del diablo? No es atacar al mundo, porque el mundo ya está en sus manos. Entonces, el ataque de él es contra la iglesia, ¿no? Es contra los hijos de Dios, es contra aquellos que sirven al Señor. Porque él no necesita atacar el mundo, en el mundo él ya está actuando. Eso lo dijo Jesús. El príncipe de este mundo y nada tiene de mí. Entonces, él ya actúa en este mundo. Hay un texto de la Biblia incluso que dice claramente que el mundo entero está bajo el maligno. ¿No? Está bajo el maligno, entonces está bajo su autoridad, está bajo su poder, actúa conforme su poder. Estas potestades, espíritus, actúan, hermanos, en cuestiones incluso de naciones, de pueblos. ¿Usted cree estas cuestiones de guerras, incluso nacionales, guerras de nación contra nación? Todo esto son espíritus malignos que actúan, ¿no? Para ofuscar, para causar daño, para causar problemas. Entonces vamos a analizar un poco más aquí. Pregunta número 2. Dice así en la pregunta número 2. Y creo que quizás dentro de eso ya hemos respondido anticipadamente, pero así nos facilitará para responder a pregunta. ¿Qué dice ahí? Dice, a su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? ¿Quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Principados. ¿Qué más? Potestades. ¿Qué más? Gobernadores, espíritus. Dice aquí, ¿no es cierto? Vamos a revisar aquí. Los gobernadores de esta contra huestes espirituales
de maldad que operan en las regiones celestes. Ahora, ¿quiénes son estos? Ya hemos dicho que son espíritus malignos, demonios, ¿no? El mundo en verdad, hermano, está infestado, por decírselo así, de demonios. Infestado de demonios. Solo para dar un ejemplo así ligero, ¿no? Hay un caso registrado en los evangelios en que Jesús llega a un determinado lugar llamado Gadara y encuentra ahí un endemoniado, ¿no? Que fue denominado como el endemoniado gadareno. Y Jesús echa fuera los espíritus malignos, los demonios que estaban en este hombre. Y cuando Jesús pregunta cómo se llama, ellos dijeron legión, porque somos muchos. Porque somos muchos. Por lo tanto, era una cantidad enorme de demonios que estaban dentro de aquel hombre. Solamente dentro de aquel hombre había una cantidad enorme de demonios. Cuando Jesús echa fuera aquellos demonios, ellos dicen: no nos envíe al abismo, pero permítenos entrar en estos cerdos que están ahí. Permítenos entrar en estos cerdos. Entonces había un mato de cerdos ahí que estaban cuidando. Y dice ahí que había unos 2000 cerdos. Y dice que los demonios entraron en estos cerdos. Entonces, ya se calcula que en base a esto, por lo menos ahí en este solo hombre había unos 2000 demonios metidos en un solo pueblo. Esto es, entre comillas, es brutal, ¿no? Es tremendo pensar que un solo hombre estaba poseído en su propio cuerpo por 2000 demonios. Ahora, esto es solo para mostrar la cantidad que existe. Imagínense 2000 en un solo hombre. Ahora usted imagine en el mundo entero cuántos demonios debe haber. Son miles de millones de demonios. Por eso les decía, el mundo está infestado de demonios, ¿no? En las regiones celestes, en la tierra, entre el cielo y la tierra, en todas las partes está infestado de demonios. Si no todas las personas están poseídas por algún espíritu maligno, por algún demonio, por lo menos son inducidas por ahí en alguna área de su vida, ¿no es cierto? Vamos a analizar algo más aquí. Vamos aquí, número 3 dice: ¿qué trata de hacer Satanás según 1 de Pedro 5:8? 1 de Pedro 5:8. Vamos a ver ahí qué trata de hacer Satanás. Primera de Pedro 5:8. A ver, ahora si alguien lo lee. Amén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces ahí, fundamentándonos en la pregunta, vamos a tratar de responder. Mira lo que dice: ¿qué trata de hacer Satanás según 1 de Pedro 5:8? ¿No? ¿Qué trata de hacer? ¿Qué nos dice aquí que le trata de hacer? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Entonces la intención de él no es solo causar un dañito así, una molestia por aquí, sino es devorar, destruir. Entonces, en contra de la vida de aquellos que son salvos, que son hijos de Dios, Él no está ahí para jugar simplemente, no, Él está para tratar de destruir, de acabar con la vida de esta persona. Entonces, podemos pensar que no es una cosa simplemente así, ¿no? Que a veces jugamos como si no fuera nada, pero
No podemos desconsiderar la acción del enemigo en contra de la iglesia, en contra de nosotros, en contra del pueblo de Dios. ¿No? Porque dice ahí que él como león rugiente anda alrededor. Sí. Simbólicamente es aquel hecho que él está dando vueltas para esperar el momento en que hay un desliz, una falla, un error, una equivocación, para saltar, atacar. ¿No es cierto? Entonces él no está durmiendo, está siempre actuando. Por eso dice aquí, vamos a ver lo que dice aquí, ¿qué actitud debe asumir el creyente? Versículo 9, por eso aquí nos dice aquí, ¿qué nos dice el versículo 9? Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué debemos hacer nosotros, según aquí nos dice esta palabra? Debemos resistir firmes en la fe. O sea, nuestra resistencia tampoco es humana. Nuestra resistencia no es, yo voy a vencer al diablo. Porque si nosotros pensamos en una batalla, si pudiéramos imaginar de esta manera, cuerpo a cuerpo con el diablo, estamos perdidos. Porque no tenemos ninguna oportunidad contra su poder. Por eso la Biblia nos insta que esta resistencia debe ser hecha por medio de la fe en quién, en Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces, por eso dice aquí versículo 9, ¿no es cierto? Al cual resistir firmes en la fe. Y entender una cosa, que este problema no es solo mío, no es solo tuyo. Todos los creyentes en todo el mundo sufren ataques constantes de maligno. Ahora, existe un problema que quizás vayamos a tratar aquí, es que tenemos que entender cuando él ataca. Porque a veces no nos damos cuenta que es ataque del enemigo y pensamos que es simplemente una actuación habitual, normal, ¿no? de nuestra vida. Entonces, quizás aquí vamos a aprender, si no vamos a dar algún alcance respecto a esto, ¿no? Respecto a cómo discernir, ¿no? Cómo discernir cuando es un ataque del enemigo, ¿no? O cuando es una actuación puramente humana. Entonces vamos a tratar de ver eso más adelante. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos resistir firmes. No ser también titubeantes, ¿no? La cosa es no tener miedo a los ataques del enemigo. No tener miedo a los ataques de él, porque si demostramos temor es más fácil que él nos ataque. ¿No? Santiago habló algo acerca de esto, ¿no es cierto? Dice, sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Está hablando de ese mismo sentido de aplicación, el león rugiente. Dice que el diablo es como un león rugiente. No, pero en esta aplicación, si nosotros viéramos en ese sentido esta aplicación, si un animal resiste al león, es más difícil que él pueda vencerlo. Es más difícil que él pueda vencerlo. Entonces pensemos de esta manera, si existe una oposición, una resistencia, entonces, como Santiago dijo, también el diablo tiende a huir. Vamos a ver abajo, ahí en este recuadrito, ahí dice, ¿quién es nuestro enemigo? ¿No? ¿Quién es nuestro enemigo? Y aquí hay una cosa interesante, que quizás nosotros ya no pensemos de esta manera, pero hay gente en el mundo que tiene una idea equivocada acerca de la personificación del diablo, ¿no? Si el diablo fuera de la manera que mucha gente pinta y realmente apareciera alguien de esa manera, obviamente que nadie se quedaría
pues asumiendo que no es una cosa mala, ¿no? Pero vamos a ver cómo es que dice aquí, mira lo que dice, vamos a ver. Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo, con cuernos y cola. Probablemente él mismo es autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso, hasta que se rebeló contra Dios. ¿No? Está en Ezequiel capítulo 28, versículos 14 y 15. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. ¿No? Entonces, ahí Ezequiel muestra su rebelión contra Dios. Cómo él se rebeló siendo un querubín, siendo un ser angelical de alto rango. Entonces él se rebela contra Dios. Pero ¿cómo es que la gente lo pinta? Con cachos. Con cachos, siempre se ve el demonio de esta manera, ¿no? Siempre se ve al diablo, a Satanás, con un trinche en la mano, rojo, con sus cuernazos. Es obvio que el diablo se ríe de esto, ¿no? Porque él no es así. Él no es así. Obviamente que la Biblia, por lo contrario, declara a él como un ser totalmente distinto a esto. Entonces nosotros vamos a analizar un poquito respecto a esto. Esta idea, obviamente, que es aquella idea mitológica, ¿no? Basada en mitos, en leyendas, en cuentos, y que no tiene fundamento en base bíblica. Es decir, el diablo nunca se manifiesta de esta manera. Vamos a ver qué dice más. Tácticas del enemigo. Dice ahí, Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. ¿No? Yo quisiera comentar un poquito sobre esto. No todos sufrimos el mismo tipo de ataque del enemigo. No todos sufrimos el mismo tipo de ataque. No todos sufrimos el mismo tipo de presión. Porque el diablo, de alguna manera, aunque él no lee y no conoce nuestros pensamientos, pero él se basa en nuestras actitudes. Él se basa en lanzar primero sus flechas, sus dardos, y si eso nos afecta, entonces él sabe que esta área es la área más débil de nuestra vida. Entonces, el intento de él siempre será continuamente en aquella misma área, porque es una brecha, es un lugar donde él sabe que puede meterse. Entonces, por eso dice en otro pasaje, dice, no deis lugar al diablo. Estas brechas tienen que tratar de ser cerradas. Por eso dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Entonces, ser completo, armadura desde la cabeza hasta los pies. Porque si nosotros no ponemos defensa, entonces va a haber áreas de nuestra vida en que él va a encontrar facilidad para entrar. El diablo lanza pensamientos, aunque él no sabe si nosotros estamos pensando lo que él ha lanzado, pero en base a nuestra actitud, entonces él define si nosotros hemos pensado en esto o no. ¿Es cierto? Entonces, una idea él lanza, pero es claro que él no sabe porque él no conoce nuestros pensamientos si esto está funcionando y si nosotros estamos pensando en ello. Pero debido a la actitud que tomamos, entonces él sabe que esas ideas que él ha lanzado contra nosotros están funcionando. ¿No? Entonces él sabe que esto está actuando y que él puede persistir actuando en esta área. Si no funciona, él va a intentar por otra. ¿No? Si él sabe que no cedemos a una cosa, él sabe que este lado no es propicio para intentar él, pero él sabe que hay otra área más débil en que él puede meterse. Por eso dice que él es como león rugiente, él busca la parte más fácil de lanzarse. ¿No es cierto? El león, cuando está por atacar una presa, él no busca los animales más fuertes, porque ellos saben que esto le van a hacer resistencia. Entonces, ¿qué busca él? Los más débiles.
los que no tienen fuerza, los que quedan rezagados, los que no están junto de la manada. Entonces a estos él ataca. Entonces él usa de estrategias, de tácticas, ¿no? De ideas, de meterse. Por eso es que dice aquí que él no hace con todos de la misma manera. Dice, Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta, a través de las prácticas ocultas, como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. En el mundo abiertamente, más o menos, mayormente, Satanás ataca por el área espiritual. Note una cosa, todas las personas en el mundo tienen un deseo espiritual, tienen un sentido espiritual, tienen un deseo de conocer lo oculto, de trabajar dentro de esta área. Y Satanás sabe que él tiene un abanico de posibilidades de atacar a la gente, de influir en la gente por estos medios. Es lamentable, quizás aquí vayamos a ver eso también, que a veces he encontrado, he sabido de personas que entre comillas eran cristianos y que también hacían prácticas de esas naturalezas, prácticas entre los sentidos así más sutiles, ocultistas, como las costumbres principalmente arraigadas más por acá, de pasar el cuy, de pasar el huevo, de hacer estas cosas. Yo he sabido de creyentes que siendo creyentes hicieron ese tipo de cosas. Entonces estas prácticas están, si yo como creyente hago ese tipo de cosas, estoy abriendo la puerta para que Satanás influya en mi vida como creyente. Es una puerta inmensa abierta. Entonces, como creyente, hemos tratado de cerrar todas estas puertas. No sé si algunos lo hicieron o lo hacen por falta de conocimiento o simplemente, hermanos, a veces, ¿cómo decírselo? La desesperación de no alcanzar aquello que quieren inmediatamente les lleva a buscar una alternativa equivocada. Una alternativa equivocada, porque muchas veces la gente busca ese tipo de cosas porque está desesperado y quiere una solución inmediata para su problema, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí. Dice, lea Deuteronomio capítulo 18, Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar con los muertos o espíritus, etc.? Después sigue el versículo 12, dice, adivinación es predecir el futuro, descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente. Vamos a ver qué dice Deuteronomio, ¿cierto? Hemos visto en capítulo 18. Deuteronomio 18. Versículos 10 al 12. Vamos a ver qué dice ahí. A ver, como son 3 versículos, vamos a dividir. A Christopher lee el 10. Hermano Rosembre el 11 y Alison el 12. Muy bien, vamos a empezar a ver. Ya, el 10 dice, 18:10 dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos.
Empezando, digamos así, por el último versículo que hemos leído, dice, la causa por la cual Dios echó las naciones a las cuales mandó a Israel poseer sus tierras era porque ellos eran practicantes de estas clases de cosas, las cuales Dios determina que estas cosas son abominaciones, cosas abominables, cosas terribles, y que obviamente no está de acuerdo con la voluntad de Dios. En el versículo 10 dice claramente, no sea hallado en ti, está hablando del pueblo de Dios, está hablando de aquellos que creen en Dios en general, en primera mano al pueblo de Israel y en segundo a todo aquel que hoy cree en el Señor. ¿No es cierto? Dice aquí, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿No? Adivinación es cualquier práctica que uno trata de prever el futuro, de saber lo que va a ser el futuro más adelante por medio de las cartas, por medio de lectura de manos, por medio de horóscopo, por medio de otras cosas. Esta es adivinación. Es tratar de conocer lo que va a ser el futuro más adelante. ¿No? Y dice más, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, todas estas prácticas de las cuales define aquí, todas ellas son prácticas ocultistas. Hechicería, magia, encantamientos y todas estas cosas. Y magia aquí no es aquellos trucos, ¿no? Aquí no se refiere a trucos, no aquellos trucos de esconder las cosas, de sacar del sombrerito. Esos son trucos. ¿No? Eso no es magia, eso son manipulaciones, son trucos que hace la gente. La magia que habla aquí son aquellas cosas que son hechas en propósito de adquirir algo, de dañar a otra persona, a través de brujería, de hechicería y de cosas por el estilo. Entonces, ese tipo de práctica es condenable por Dios, y obviamente dice aquí que el pueblo de Dios no debe ser influenciado por ese tipo de prácticas, ¿no? De agorero. ¿Qué es agorero? Agorero es aquellas cosas pues que la gente acostumbra a tratar de adivinar a través de objetos, a través de cosas, a través de la bolita de cristal, ¿no? Y de otras cosas, como la hoja de coca, por ejemplo, ¿no? Esto es agorero, ¿no? Y otras prácticas semejantes, ¿no? Otras prácticas semejantes como cosas que son infundidas en la mente de las personas, y a veces esto crece con ese tipo de influencias, ¿no? Con ese tipo de influencias como el mal de ojo, ¿no? Y tiene que usar en el bebé esta cintita roja, aururo, ¿no? Esto todo son prácticas ocultistas. Y el creyente que practica estas cosas está permitiendo la acción de espíritus demoníacos en su ambiente. Entonces, no deben ser así, ¿no? Bueno, ahí dice en el versículo 12, ¿no es cierto? Dice, adivinación es predecir el futuro, descubrir las cosas ocultas por medio de agoreros. Los adivinos, a veces llamados psíquicos, usan prácticas como el horóscopo, cartas, etc. A veces dicen poder leer la mente, pero todo esto es manipulación. No, nadie puede leer la mente, el único que conoce estos pensamientos es Dios. ¿No? Estos son juegos de aquellas cosas que les dije. Satanás tira el dardo y dice, si es eso que está pensando, entonces va a funcionar. ¿No? Va a funcionar, él va a hacer alguna cosa y demostrar que a través de eso está pensando justamente lo que quiere. Vamos a otro pasaje, segunda a los Tesalonicenses 2:9. Algunos siervos de Satanás actúan hay dos espacios ahí, y prodigios, y abajo dice, Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas
intimidarlas y engañarlas, haciéndoles creer que Él es invencible o que les puede conceder un favor. Vamos a ver qué dice ahí. Entonces, en segunda a los Tesalonicenses 2:9. A ver. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos, es decir, cosas falsas. Y es lo que dice aquí, según a los Tesalonicenses, algunos siervos de Satanás actúan ¿con qué debida ahí? Con gran poder. Y señales y prodigios, ¿no? ¿Qué tipo de prodigios? Mentirosos, ¿no? Prodigios mentirosos. Que quizás aquí un adelanto sobre lo que es prodigio, un prodigio mentiroso. Señor de los milagros, gente que testifique que ha sido sanada por Señor de los milagros. ¿Qué es Señor de los milagros? Un ídolo. Dios prohíbe la adoración a ídolos. Por lo tanto, si existe una sanidad que alguien testifica haber sido sanado por el Señor de los milagros, no fue el Señor. Fue un otro Señor que actuó con un prodigio mentiroso. Una sanidad falsa, aparente, mentirosa. ¿No es cierto? Entonces, esos tipos de cosas acontecen. Y hay gente que va a atribuir eso a Dios. Aquí al Señor de los milagros, el Señor de los milagros es de Dios, por tanto Dios sanó. Pero si obviamente esta esfera espiritual, la adoración de ídolos, las imágenes, las esculturas, Dios abomina y detesta ese tipo de cosas, obviamente que Dios mismo no va a actuar por medio de estas cosas. Entonces, esos tipos de prodigios y señales y cosas de esa naturaleza no provienen de Dios. Son señales, son prodigios, pero son falsos, son mentirosos, ¿no? Son engañosos. Es decir, imagine usted quien supuestamente es sanado por un santo, por una santa de estos. ¿Tú crees que él se va a mover de ahí? No, él va a seguir creyendo en aquella entidad. ¿Y qué pasa si él persiste ahí hasta el fin de su vida? ¿A dónde se va a ir? Al infierno. Perdió su vida eterna, perdió su salvación. ¿Por qué? Porque creyó en algo. ¿Y quién le quiso mantener en ese tipo de credulidad? Satanás. Confundiendo su mente, haciendo creer que realmente recibió un milagro de aquella entidad, cuando en verdad no fue. ¿No es cierto? Entonces, es una manera de engañar, es una manera de confundir. Milagrosamente Dios no actúa por medio de estas cosas. ¿No es cierto? Número 6, Juan 8:44. Es B, la parte B, ¿no? Del versículo. Y padre de... Vamos a ver, Juan 8:44. Ese texto también es conocido y quizás... Juan 8:44. Vamos a ver lo que dice ahí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vamos a analizar aquí, así brevemente, Juan 8:44, la parte B, dice que eres, ¿qué es el diablo? Mentiroso y padre de mentira. Entonces todas las actuaciones de él son falsas, son mentirosas, son engañosas, son fraudulentas. Entonces él siempre intenta por esta área hacer con que la gente crea que las cosas que acontecieron fueron reales
Ahí quizás fueron, pero en un sentido engañoso, para que la gente permanezca en el error. Entonces, aquí nos declara que él es mentiroso y es el padre de mentira. Es decir, ¿por qué él es considerado padre de mentira? Bueno, porque toda especie de mentira empezó por él, ¿no? Él fue el iniciador de toda mentira. La primera mentira él lo dijo, ¿no? Y de ahí sigue siendo el mentiroso. Todo aquel que se deja llevar por él, entonces también es mentiroso. El número 7, pregunta número 7, dice: estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla, y aquí no puedo ver ¿qué dice ahí? Donde la batalla se gana en la mente. Se gana en la mente, ¿no? Es por esto que Cristo dijo en Juan 8:32, que conocerán la verdad nos hará libres. Vamos a ver Juan 8:32. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 8:32. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y conoceréis qué cosa? La verdad. ¿Qué es lo que tiene poder de hacernos libres de estas influencias malignas? Es la verdad. ¿De dónde procede la verdad? De Cristo. Entonces, cuando Cristo entra en nuestras vidas, pues Él nos libre de la verdad, porque solamente a veces nosotros queremos permanecer en el error, ¿no? Lamentablemente, estas cosas a veces pasan, ¿no? Entonces dice aquí, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Entonces, el único que tiene poder para hacernos conocer la verdad absoluta es Jesucristo. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Bueno, ya hemos respondido aquí indirectamente que esta verdad solo puede ser conocida a través de Jesucristo. No existe. Él mismo lo declaró, ¿no es cierto? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces la verdad verdadera está en Jesucristo. Él es el único verdadero, la única verdad absoluta. Número 8. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Hemos visto. Número 9. Satanás se disfraza y sus ministros como, segundo a los Corintios 11, 14 y 15. Segundo a los Corintios 11, 14 y 15. Vamos a ver lo que dice ahí. Once, 14 y 15. A ver, ¿qué dice el 14? No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora nos dice aquí que Satanás se disfraza como un ser bueno, ¿no? Como alguien bueno, como alguien que hace el bien, ¿no? La mayoría de los encantadores, brujos, estas personas no dicen que hacen el mal, ¿no? Ellos siempre dicen que hacen el bien, y tienen ahí imágenes de santos, de Cristo, pero la verdad es que por detrás de ellos están actuando espíritus malignos, ¿no es cierto? Entonces ahí dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. No es que le ponga un disfraz, ¿no? Y dice, yo no soy lo que soy, yo soy este. Pero lo que le hace es actuar en la gente, haciendo que la gente entienda que las cosas que están pasando son correctas, cuando no lo son. Entonces hay gente que por detrás de él también es manipulada para actuar como personas que están haciendo el bien, personas buenas, personas que están haciendo la voluntad de Dios, cuando en verdad también están siendo engañados y están engañados. Dice ahí, abajito dice así: las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena, entre comillas, ¿no? Gente buena, con atractivas personalidades,
presenta un plan alternativo que parece ser el verdadero. Engaño mezclando la verdad con el error. Tenemos que tener bastante cuidado con estas falsedades, porque a veces lamentablemente las herejías no vienen de afuera, sino salen de adentro, ¿no es cierto? Dentro de la misma iglesia evangélica muchas veces hay engaños, fraudes, falsedades, en que muchas personas a veces son inducidas a creer en determinadas cosas cuando ellas no son la verdad absoluta de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pensar en estas cosas es ver que existe un peligro de ser engañado en diversas áreas de nuestra vida, ¿no? Incluso personas que van a usar la misma Biblia, ¿no?, para manipular engañosamente y traer doctrinas erradas. Tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver qué dice el número 10. En Apocalipsis 12:10, la parte B, se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es? Apocalipsis 12:10. Vamos a ver Apocalipsis 12:10. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a leer todo el versículo, aunque dice la parte B, pero vamos a ver. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿No? Entonces vamos a la pregunta basándonos aquí. Dice, se menciona otra táctica de Satanás. ¿Cuál es? ¿Cuál es la táctica que mencioné? Vamos a ver nuevamente la última parte. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ¿no? Entonces él es acusador delante de Dios y en nuestra propia conciencia. Es como aquel tipo de persona que te incita a hacer algo y después se burla de ti porque has hecho. Yo sabía que no ibas a resistir. Ahí viene la propia condenación del... Y ahí, y ahora qué he hecho, ¿no? Entonces Satanás actúa justamente en esta área. Él acusa, él estimula, él facilita para que la persona caiga, peque, y después él acusa. Esta persona acusa delante de Dios y acusa en su propia mente, en su propio corazón. ¿No? A veces las acusaciones son manipuladoras, ¿no?, como fue el caso de Job, ¿no? Pero a veces las acusaciones tienen base porque ya hemos cedido. Entonces en nuestra mente trata también de acusar. Mira ahí abajito que dice: ¿por qué después de confesar sus pecados muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer a la promesa de perdón en 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Vamos a leer ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ahí abajito justo pregunta, ¿cuál es la promesa de Juan, 1 de Juan 1:9? Es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hace Satanás? Yo ya confesé, ya pedí perdón, ya me arrepentí, y ya creí que el Señor me perdonó, pero de ahí viene la acusación. Yo me quedo recriminándome por aquello que he hecho, y aunque ya haya pedido perdón, sigue la acusación en mi mente. ¿Quién está haciendo esto? El diablo. Satanás está acusando en mi mente
Y aquí está una gran estrategia de él. Él está haciendo pensar que soy yo que estoy pensando de esta manera. Entonces él pasa por alto, por inadvertido, mientras que yo me recrimino a mí mismo por algo que yo ya he confesado, pedido perdón y arrepentido. Entonces el diablo acusa en mi mente y hace creer que soy yo mismo que estoy pensando. Es una estrategia de él. Entonces, él lo hace de tal manera que con que la persona que haya pecado cree que son sus propios pensamientos. Cuando él mismo está induciendo a la persona a decir, ay, no creo que me haya perdonado, me siento mal por esto, después de haber pedido perdón. ¿Cierto? Entonces, aquí nos muestra la palabra de Dios en 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, está declarado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, una vez confesado, necesariamente tenemos que creer que Dios nos perdonó. Entonces, la acusación que viene luego después, entonces, esta no puede proceder de nuestra propia mente ni de Dios, porque Dios no va a seguir recriminándonos por algo que ya hemos confesado y pedido perdón. ¿No es cierto? Entonces, ¿quién actúa por detrás de eso? Es el diablo. Entonces, eso es una cosa muy increíble. Dice, abajito dice así, dice 1 de Juan 1:9, que hay pecados tan grandes que Dios no lo va a perdonar, ¿sí o no? O sea, hay un pecado así exorbitante que Dios dice, este sí no me pasa ya. ¿No? Hasta aquí llegaste, pero ahora ya. ¿No? Es claro que no debemos tener la idea de que yo puedo pedir perdón y mañana sigo, y mañana sigo, y mañana sigo, y como una burla, ¿no? Pero si yo he confesado y creído que Dios me perdonó, entonces yo tengo que creer que Dios me perdonó.